Buenas noches, mi nombre es Lídice González, yo soy enfermera registrada del Centro de Cuidado de Heridas, Cámara Hiperbárica y Ostomía de la Universidad de Miami. Bienvenidos al grupo de apoyo para pacientes con ostomía de la universidad. Nuestra misión es unificar a pacientes, familiares y amigos para ayudarse unos a los otros en el proceso de transición y adaptación en su vida con una ostomía. Brindamos apoyo, educación e información a pacientes de todas las edades con problemas intestinales o urinarios. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes toda la información necesaria relacionada a los medicamentos y las ostomías. Tengo el inmenso placer de poder presentarles nuestra oradora del día de hoy, Yaiselis Figueredo, graduada de un doctorado en farmacia en Palm Beach Atlantic University en el año 2014. Yaiseli cuenta además con un bachelor en Ciencias de Biología desde el año 2010, graduada en Nova Southeastern University, y un asociado en arte desde el año 2018. Durante su carrera, Yaiseli ha adquirido varias acreditaciones y certificaciones, ampliando su currículum en el área de la salud. Desde el año 2019 se encuentra trabajando en el Hospital de la Universidad de Miami, donde se desempeña como clínica farmacéutica, nutricionista de todos los pacientes admitidos, encargada del manejo y monitoreo de toda la nutrición parenteral, que no es más que la infusión de una forma especializada de alimentos por vía intravenosa, para pacientes críticos y con condiciones específicas. Es preceptor de varias asignaturas, entre ellas Nutrición 1, Nutrición 2, Nutrición Oncológica y 2 programas de residencia en farmacia. Es educadora y entrenadora del personal de enfermería en la nutrición parenteral. Cuenta con varias presentaciones y capacitaciones a los programas de residencia de enfermería, entre ellos medicamentos por vía de ostomías, apoyo nutricional, nutrición parenteral en los hospitales y emulsión de lípidos intravenosos. Yaiselis trabaja en la comunidad, apoyando países como Honduras y Costa Rica, donde realizó 3 misiones durante los años 2011, 2012 y 2013. En el día de hoy, Yaiselis va a compartir su conocimiento en nuestro grupo de apoyo con una presentación referida al manejo de medicamentos y ostomía. Démosles la bienvenida a Yaiselis Figueredo. Gracias, buenas noches a todos y muchas gracias, Lídice, por esa muy linda presentación e introducción de mí. Como Lídice dijo, mi nombre es Yaiselis Figueredo y hoy les voy a presentar y hablar acerca de medicamentos y ostomías. Aquí vemos los objetivos de esta presentación y vamos a ver la anatomía de diferentes tipos de ostomías. Vamos a hablar acerca de problemas relacionados con medicamentos y las ostomías. También vamos a hablar acerca de los problemas comunes de ostomía y cuándo se debe usar medicamentos. Y al fin vamos a terminar hablando de suplementos nutricionales comunes y vitaminas recomendadas para pacientes ostomizados. Se estima que en los Estados Unidos habiten entre 750,000 y 1 millón de personas con ostomías y que más de 130,000 nuevas cirugías al año ocurren en los Estados Unidos para ostomías. Muchas de estas son temporales, significando que se espera que la persona eventualmente se le revierte el procedimiento y comúnmente esto sucede en el plazo de 1 año. Una ostomía es una apertura creada quirúrgicamente en el abdomen, permitiendo la comunicación entre un órgano y la pared abdominal. La apertura se le conoce como estoma. La palabra estoma es de origen griego y significa boca. Existen otros tipos de ostomías también que no están incluidas en esta presentación, que se usan para ingerir alimentos, específicamente para los pacientes que tengan problemas médicos afectando el esófago y el estómago. Y estas pueden ser como gastrostomía o una yeyunostomía. En esta presentación nos vamos a enfocar en las colostomías, en las ileostomías y en las urostomías, que son las ostomías que están localizadas en la parte inferior del tracto gastrointestinal.
Esta ilustración nos enseña donde normalmente se ubica una ileostomía. La flecha está indicando exactamente el lugar donde anatómicamente se pone el estoma en estos pacientes. Y esto ocurre en la última parte del intestino delgado llamado ilion. Y de aquí se origina el nombre. El estoma usualmente, como ya le dije, está del lado derecho, bajo del abdomen, y la materia fecal que drena desde este tipo de ostomía es líquida o blanda. Los nombres de las colostomías varían dependiendo de la ubicación del estoma. En esta ilustración vamos a ver el lugar donde una colostomía ascendente es ubicada. El colon ascendente es la primera parte del intestino grueso y similar a las ileostomías, el drenaje ostómico es líquido o blando. Aquí vemos esta ilustración y nos enseña una colostomía descendente y dónde se ubica. Usualmente el estoma está localizado en la parte izquierda del abdomen. La materia fecal drenada a través de tipo de colostomía es más bien blanda. Seguimos con donde se ubicaría una colostomía sigmoidea, y esta es la última parte del colon, del intestino grueso, del colon. El estoma usualmente está localizado en el lado izquierdo del abdomen y la materia fecal que drena desde este tipo de colostomía es suave o más bien firme o un poquito más sólida comparado con los otros tipos. Aquí vemos un diagrama con una urostomía. Las urostomías ayudan a drenar la orina del cuerpo. Es una apertura creada para desviar, como dije, la orina fuera de la vejiga. En este diagrama vemos cómo la orina fluye desde los riñones a través de los uréteres, el conducto ileal y finalmente a través del estoma. La razón más común por cual un paciente se somete a un procedimiento de este tipo es debido al cáncer de la vejiga y que esta debe ser extirpada. El cirujano normalmente va a crear con un segmento del ilion, que de nuevo es la última parte del intestino delgado y que anatómicamente está ubicada muy próxima al lugar de la vejiga, y crea una conexión con los uréteres y lleva al otro lado del conducto ileal hacia la superficie del abdomen, creando el estoma. Ya que repasamos un poquito la anatomía de los diferentes tipos de ostomías, vamos a enfocarnos en lo que es medicamentos y cómo estos afectan a las ostomías. Los medicamentos pueden afectar directamente al contenido drenado por la ostomía, cambiándole el color del drenaje, la cantidad del drenaje y también el pH cuando se refiere específicamente a las urostomías. Los ingredientes inactivos que los medicamentos contienen también pueden afectar a los pacientes ostomizados. Hay problemas de absorción también con varios de estos casos, y finalmente también vamos a hablar acerca de los efectos secundarios que los medicamentos tienen, que a veces pueden afectar también a las personas con ostomías. Vamos a empezar hablando de los medicamentos que afectan directamente al contenido drenado por la ostomía. Aquí en la pantalla pueden encontrar alistados los medicamentos que pueden cambiar el color de las heces fecales. El alcohol, los esteroides, específicamente la prednisona o la hidrocortisona, el antibiótico clindamicin, digoxin, que también es un antiarrítmico, el hierro, pepto-bismol y potasio, pueden causar que el drenaje fecal luzca negro, muy oscuro. Es importante siempre mantener en comunicación con su doctor o el enfermero o enfermera especializado en ostomías si cambia el color del drenaje, en particular a un color negro o rojizo, ya que esto puede ser indicativo de un sangrado gastrointestinal. Los anticoagulantes, como por ejemplo el warfarin, el Equis y Xarelto, pueden causar sangrados intestinales que requieren cuidado médico urgente. Al igual que a las heces fecales, los medicamentos también pueden decolorar la orina. El color de la ostomía puede cambiar dependiendo del medicamento consumido. Aquí podemos ver medicamentos que pueden decolorar la orina. Específicamente voy a hablar acerca del hierro y el metronidazol. Estos dos comúnmente pueden teñir o decolorar la orina de color carmelita. Esto es benigno y temporal y solamente existe mientras que el paciente siga tomando estos medicamentos.
La amitriptilina, metoclopramide, el propofol. El propofol es un sedante utilizado en pacientes intubados en cuidados intensivos. No es algo que van a tomar en casa o utilizar en casa. Y la triamterena, que es un diurético, pueden cambiar el color de la orina a un azul verde. Y como mencionado anteriormente, si la orina o el drenaje de la urostomía luce rojo o rosado, también puede ser causado por un sangrado y se les recomienda acudir a un médico urgentemente. El medicamentos que causan una decoloración roja o rosada que no es causada por un sangramiento pueden incluir el doxorubicin, que es una quimioterapia, y el phenytoin, que es un antiepiléptico. Ya que terminamos con los colores, vamos a enfocarnos ahora en la cantidad y los medicamentos que afectan la cantidad de drenaje de las ostomías. El contenido promedio diario de ostomías es entre 400 a 800 mililitros. Idealmente no debe exceder a 1000 ml o mililitros, que equivale a 1 litro. Los pacientes que tienen ileostomías en particular pueden experimentar volúmenes altos de drenaje ostómico. Y mantener el volumen a un nivel controlado requiere varias intervenciones, pueden ser farmacológicas o no farmacológicas. Es importante evitar laxantes y procinéticos en estos casos, ya que estos incrementan la cantidad de drenaje ostómico. Ejemplo de laxantes sería el bisacodil y el sena, estos se deben de evitar de nuevo. Y ejemplo de procinéticos es la metoclopramida y el eritromicin. Estas dos medicinas sí requieren receta médica. Los laxantes no requieren, se pueden comprar sin receta. Medicamentos que ayudan a reducir el volumen ostómico, y esto ayuda mucho a los pacientes con ileostomía o con cualquier colostomía que tenga alto drenaje, alto nivel de drenaje. Vamos a utilizar el loperamide, que viene siendo el ingrediente activo de Imodium AD. Esta se puede comprar sin receta médica. También vamos a utilizar medicinas como la codeína, el lomotil, que el ingrediente activo es el difenoxilate atropín, y la tintura de opio. Estas tres medicinas, la codeína, el lomotil y la tintura de opio, sí se consideran sustancias controladas y requieren recetas por el doctor que los sigue. El reemplazo de fluidos es sumamente importante para pacientes con ostomías, y algunos pacientes son candidatos con cantidades incontrolables de drenaje llegan a requerir hidratación hasta en vena. El consumo excesivo de fluidos hipotónicos, y los fluidos hipotónicos son el agua, el té y el café, y usar estos fluidos para reponer las pérdidas de fluido ostómico puede resultar en reducción de sodio y deshidratación. Se les recomendaría que si tiene mucho volumen de fluido ostómico, debe limitar el consumo de líquidos hipotónicos a no más de 500 ml por día, y el resto de los líquidos consumidos deben ser soluciones de rehidratación oral. Ejemplos de soluciones de rehidratación oral incluyen el Gatorade, el Powerade y el Pedialyte. Y para su referencia, aquí vemos que una taza equivale a 237 ml o mililitros. Para las urostomías específicamente, es importante mantener el pH del drenaje en un estado ácido. La orina ácida ayuda a prevenir infecciones del tracto urinario. La orina alcalina o básica puede conducir a la formación de cristales en la orina de orina en el estómago, de una urostomía. El jugo de arándano ayuda a acidificar la orina, y hay alimentos que también pueden impactar el pH de la orina. La mayoría de las frutas y las verduras tienden a hacer la orina más ácida, más básica o más alcalina, y las carnes y los cereales usualmente hacen que la orina sea más ácida. Los antiácidos con base de bicarbonato de sodio pueden también alcalinizar la orina. Aquí vemos que definitivamente los medicamentos pueden tener un efecto en el pH de nuestra orina. Medicamentos que hacen que la orina sea más ácida, o sea, le baja el pH a la orina, sería la vitamina C y metenamina.
y medicamentos que hacen que la orina se convierta más alcalina o más básica es el acetazolamide, que es un tipo de diurético, el bicarbonato de sodio, que ya lo había mencionado, los diuréticos de clase tiazide, como la hidroclorotiazida y el metolazón, y el citrato de potasio o sodio. Ahora vamos a hablar acerca de los ingredientes inactivos de los medicamentos y cómo estos pueden afectar a los pacientes ostomizados. Según una publicación por la Universidad de Harvard, investigadores han concluido que el 55% de los medicamentos orales contienen al menos un FODMAP. Un FODMAP es un acrónimo en inglés que se traduce al español como oligodimonosacáridos y polialcoholes fermentables, que básicamente viene siendo carbohidratos y otros químicos encontrados en las comidas que están asociados con problemas digestivos. Ciertos ingredientes inactivos pueden causar daño, especialmente a los pacientes con ileostomías. Los polialcoholes específicamente, algunos tienen propiedades de laxante osmótico, causando diarrea. Ejemplos de polialcoholes serían el sorbitol, el manitol, el maltitol y el xilitol. Medicamentos populares sin receta que pueden contener sorbitol incluyen el Tylenol en suspensión o líquido, Robitussin, Delsin, NyQuil y otros productos para la tos. Ahora quiero pasar un momentico para estresar la importancia de saber leer y distinguir las etiquetas de medicamentos, específicamente los medicamentos que se pueden obtener sin receta médica y que encontramos en la farmacia. Aquí tienen dos ejemplos. En la mano izquierda tienen el Robitussin Long Acting Cough Liquid Gels, que son las pastillas de gel líquido para la tos de la marca Robitussin. Y en la parte derecha de la pantalla tienen el Dayquil, Cold and Flu Relief Liquid, que es el Dayquil en líquido. Aquí vemos en la parte inferior de las etiquetas una sección que se llama Inactive Ingredients. Y es muy importante como pacientes ostomizados prestarle atención siempre a los ingredientes inactivos, al igual que obviamente al ingrediente activo de la medicina. Pero en este caso, señalado en amarillo, tienen sorbitol. Ambos productos contienen sorbitol, que puede causar un efecto laxante, osmótico en pacientes en general, pero afecta más a los pacientes con ostomías. El siguiente punto de cómo los medicamentos afectan a los ostomizados es problemas de absorción intestinal. Y ahora vamos a hablar de eso. La mayoría de la absorción, ya sea de alimentos ingeridos o medicinas consumidas, ocurre en el intestino delgado. El lugar del estoma es clave. Si se extirpa o se desvía más ilium, la capacidad de absorción disminuye considerablemente. La calidad del tejido del intestino delgado remanente es también muy importante. Hay pacientes que el tejido del intestino delgado está afectado debido a una enfermedad como el Crohn's, colitis ulcerativa o cáncer. Y los pacientes con colostomías del colon descendente o sigmoideo se consideran tener la misma absorción que pacientes sin ostomías. Los medicamentos con liberación controlada se formulan en general para que su efecto dure más tiempo o que logren llegar específicamente al lugar indicado antes de hacer su efecto. Es posible que los medicamentos de liberación controladas no sean disueltos completamente o absorbidos antes de que sean eliminados por el cuerpo vía la ostomía. Si se utilizan estos tipos de medicamentos en el paciente ostomizado, probablemente este paciente no va a estar recibiendo la dosis completa y quizás puede encontrarse con tabletas o cápsulas parcialmente disueltas en la bolsa de la ostomía. Los medicamentos con liberación controlada se pueden identificar por el nombre, ya que dicen Extended Release, Delayed Release y Sustained Release. También el nombre puede tener las abreviaciones que están abajo en amarillo, como ER, XR, XL, entre otras. Las tabletas con recubrimiento entérico no se les recomienda tomar a la mayoría de los pacientes con ostomía. Se pueden identificar ya que el nombre tiene la letra EC después del nombre.
Por ejemplo, aquí tenemos la aspirina EC, que es muy popular, al igual que el pantoprazol EC. Las pastillas anticonceptivas o terapia de reemplazo hormonal pueden tener un efecto disminuido y por eso también se les recomienda a los pacientes que estén en este tipo de terapia rutas de administración alternativas. Aquí tenemos varios ejemplos de anticonceptivos no orales que se pueden utilizar en pacientes que están ostomizados y que necesitan medicinas anticonceptivas o terapia hormonal. Tenemos la forma inyectable, que sería el Depo-Provera. Hay también parches, el anillo vaginal, el dispositivo intrauterino y finalmente un implante intradermal. Hay otros medicamentos que tienen absorción disminuida en los ostomizados, los pacientes ostomizados. Esto incluye la levotiroxina o Synthroid, que se utiliza para regular los niveles de la tiroide hormonal, de la hormona tiroide, Besalamine y Digoxin. Las formas preferidas, lo que queremos utilizar y ver usado en los pacientes que están ostomizados, viene siendo las tabletas y cápsulas de liberación inmediata, no liberación controlada. Formulaciones de disolución rápida, las pastillas que son masticables, las gomitas o los líquidos son preferidos para los pacientes que tengan ostomías. Que sea la vía no oral por vía de administración, o sea, una inyección, un aerosol nasal o una aplicación tópica. Y un ejemplo es el que tenemos aquí en la pantalla en la parte de abajo, es el Nascoval, que básicamente es vitamina B12, pero inhalada por un aerosol nasal, evitando el tracto gastrointestinal para su absorción. Ahora vamos a hablar un poco de los efectos secundarios y cómo estos afectan a las personas con ostomía. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿verdad? Los pacientes ostomizados deben de tener mucha precaución con algunos de estos efectos secundarios. Los pacientes con ileostomías, en particular, están en un riesgo más grande de deshidratación producto a diarreas causadas por antibióticos. También a partir de diarrea también pueden causar los antibióticos gases, deshidratación, infecciones fúngicas secundarias también. Los antibióticos sulfa pueden cristalizar la orina en pacientes con urostomías. Ciertos analgésicos por venta libre sin receta pueden causar sangrado gástrico, irritación, drenaje de ostomía oscuro, como ya vimos. Medicamentos narcóticos para el dolor pueden causar estreñimiento. Los antiácidos pueden causar estreñimiento o diarrea dependiendo del agente que utilizamos. Y eso lo vamos a ver en unas cuantas páginas. Los diuréticos también pueden causar deshidratación y anomalías electrolíticas. Un poquito más acerca de los antibióticos. Los antibióticos, como ya dije, pueden causar diarrea comúnmente en todos los pacientes ostomizados o no ostomizados. Y se recomienda, por general, tomar suplementos con probióticos cuando estés tomando un ciclo de antibióticos. Y también se le dice a los pacientes coma yogur o quizás kéfir. El kéfir es un producto similar al yogur hecho con leche fermentada y es muy rico en probióticos. Las infecciones fúngicas secundarias son más comunes en los pacientes que están inmunodeprimidos. Si se desarrolla una erupción, es muy importante vigilar siempre el área alrededor y detrás de la placa frontal del estómago. Y si se desarrolla una erupción, el uso del talco o crema antimicótica suele ser suficiente para el tratamiento de esta. Si la erupción es grave o hay fiebre también, es importante ponerse en contacto con el médico inmediato. Los antibióticos sulfa se deben, por general, evitar con pacientes con urostomías. En dado caso que se tenga que utilizar este tipo de antibiótico y el paciente tiene urostomía, se le recomienda al paciente beber mucho líquido para diluir la orina. Y aquí a mano derecha arriba tienen una foto que cómo lucen los cristales producidos por antibióticos sulfa bajo un microscopio. A ver, entonces hay probióticos y hay prebióticos. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro?
Los probióticos son microorganismos que funcionan como bacterias buenas en el intestino, ayudan a repoblar las bacterias beneficiosas del intestino. Los probióticos se encuentran en el yogur, comidas como el yogur, el queso cheddar, requesón, que en inglés se le dice cottage cheese, y verduras en escabeche. Los prebióticos son carbohidratos que actúan como alimento para las bacterias buenas del intestino. Estos carbohidratos viajan sin digerir al colon, donde se fermentan y producen ácidos grasos en cadenas pequeñas que alimentan la flora intestinal. Los prebióticos se encuentran en comidas como la cebolla, la miel, el ajo y las bananas. Un poquito más acerca de los probióticos. Es muy importante saber seleccionar la mejor opción. Existe en el mercado una enorme cantidad de productos con probióticos, ¿verdad? Es importante saber como consumidor distinguir. Y aquí vemos unos factores para ayudarnos a elegir una buena marca. Debemos de ver que tenga un alto recuento de unidad formadora de colonia, o CFU, que se les refiere y se prefiere las fórmulas que contengan al menos 40 billones de CFU. También preferimos las fórmulas que tengan múltiples cepas bacterianas. Y idealmente que tengan al menos 9 cepas bacterianas, lo que mientras más cepas contenga el producto, más caro va a ser. También nos gusta ver que el probiótico contenga prebiótico. Por ejemplo, un ejemplo de un prebiótico que se le echa a los productos de probióticos es la inulina. Que el probiótico no contenga o no requiera refrigeración para comodidad del consumidor. Y también cuidado con los ingredientes inactivos de los medicamentos, como ya vimos, y al final el precio que sea cómodo para el paciente. Aquí vemos en la pantalla un ejemplo de un probiótico muy común y muy popular en las farmacias hoy en día, llamado Culturel. Y vemos en la parte de abajo lo que es la etiqueta médica de este producto. Vemos que tiene solamente una cepa bacteriana, que es aquí, el Lactobacillus GG. No tiene más, solamente que una, no tiene más de, como se indicaría, múltiples. La cantidad que tiene es de 10 billones de CFU, y normalmente nos gusta ver de nuevo al menos 40 billones de CFU. Algo bueno que tienes es que contiene prebiótico y es la inulina, y el precio por lo general no es sobre lo más caro. Pero ya sabemos por qué. Ahora vamos a hablar sobre los antiinflamatorios no esteroideos, que en español se le conoce como AINE, pero en inglés pueden existir, en papeles médicos pueden ver el acrónimo NSAID, NSAID, que significa Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, lo mismo que antiinflamatorios no esteroideos en español. Ejemplo de esto sería el ibuprofen y el naproxen. Y si el uso es aprobado por el médico, asegúrese de que estos medicamentos se usen a corto plazo, se prefiere así. Es muy importante tomar con alimentos para minimizar el riesgo de irritación estomacal. Y siempre es importante supervisar de cerca el color o del contenido del drenaje de la ostomía. Y de nuevo, el color negro puede ser indicativo de sangrado. A los pacientes ostomizados se les recomienda tomar acetaminofén, que es el ingrediente activo de Tylenol, como alternativa para controlar el dolor o la fiebre en casa. Y siempre si tiene preguntas o dudas puede preguntarle a su farmacéutico. Aquí en la pantalla tenemos la etiqueta de un popular medicamento que se vende sin receta llamado Advil. El Advil contiene ibuprofen. Y aquí en la parte de atrás, en la etiqueta te enseña exactamente el ingrediente activo. También lo dice en la parte del frente del pomito o de la cajita. Y es muy importante también darse cuenta que hay muchas compañías genéricas o marcas genéricas que también producen el mismo ingrediente o tienen el mismo medicamento. Por ejemplo, aquí como la marca Walgreens. Una marca que también se vende sin receta y contiene otro NSAID, o antiinflamatorio no esteroideo, que es el naproxen, es las pastillas de Aleve.
Ahora vamos a seguir hablando acerca de los efectos secundarios y cómo estos tienen que ver con los opioides. La clase de opioides causa como efecto secundario contracciones lentas del intestino que conducen al estreñimiento. Esto causa una interrupción en la excreción fecal o flujo de volumen reducido de excreción a través del estómago. Se les recomienda a los pacientes que estén tomando opioides un ablandador de heces fecales para poder ayudar a prevenir el estreñimiento. Un ejemplo de este sería el Colase, que el ingrediente activo es el docusate. Los laxantes formadores de volumen y también el beber suficientes líquidos promueve regularidad y formación normal de heces. Y un ejemplo de este tipo de laxantes incluye el metamucil, el psyllium. Es importante evitar los laxantes estimulantes agresivos que pueden causar trastornos electrolíticos y deshidratación. Y ejemplo de este para evitar sería el Dulcolax o el Bisacodyl. Vamos a seguir hablando acerca de los efectos secundarios, específicamente los de los antiácidos. Antiácidos hay muchos. Aquí vamos a ver unos cuantos. Los antiácidos existen en diferentes bases. Los antiácidos de base de aluminio pueden causar estreñimiento, como la milanta y el Gaviscon. Los antiácidos a base de magnesio pueden causar diarrea y es recomendado evitar especialmente con los pacientes con ileostomías. Ejemplo de esto sería el Maalox y el Milk of Magnesia, que en español sería leche de magnesia. Los antiácidos a base de calcio puede causar piedras en los riñones a largo plazo y debe evitarse en los pacientes con urostomía. Ejemplo de este sería el TOMS y el Rolex. Los inhibidores de la bomba de protones, que no se recomiendan a uso de largo plazo, porque son asociados con mala absorción de vitaminas, en específico vitamina B12 y diarrea infecciosa. Ejemplo de estos serían el omeprazol, el esomeprazol, que viene siendo el Nexium, y el lansoprazol, que es el Prevacid. Los agentes antiácidos que son preferidos para uso para los pacientes con ostomías son el famotidines, que es el Pepcid, y el ranitidine, que es el Zantac. Más sobre los efectos secundarios de los medicamentos. Y ahora vamos a estar hablando de los diuréticos. Diuréticos comunes hoy en día es el hidroclorotiazide, furosemide, bumetanide, torsemide, espirolactón, triamterene y metolazón. Estos pueden causar deshidratación y desequilibrios electrolíticos. Es importante beber agua suficiente o soluciones de hidratación oral. Pacientes con urostomías, es posible que sea necesario vaciar las bolsas con más frecuencia. Ya que hablamos acerca de efectos secundarios y todo lo relacionado con medicamentos y cómo afectan a la ostomía, ahora vamos a ver cómo manejar los problemas relacionados con colostomías. Problemas comunes de colostomías incluyen el gas, control de olores no deseados, la obstrucción y la diarrea. Empezando por el gas. Alimentos que pueden causar gases incluyen los huevos, el repollo, brócoli, cebolla, frijoles, pescado, leche, queso, bebidas carbonatadas y alcohol. Se les recomienda a los pacientes comer regularmente para ayudar a prevenir los gases. Comer cantidades más pequeñas de alimento, pero incrementar la cantidad de veces que se come a 4 o 5 veces al día, se recomienda a los pacientes. Y no se recomienda saltarse las comidas para evitar el gas o el drenaje ostómico. Los medicamentos que nos pueden ayudar a prevenir o controlar los gases incluyen el simeticón, que es el ingrediente activo del gas X, y el alfa-galactosidase, que es el ingrediente activo de vino. El alfa-galactosidase es una enzima digestiva que ayuda a descomponer los carbohidratos complejos, particularmente los de la legumbre, y convertirlos en azúcares simples para hacerse más fácil la digestión. Olores indeseados es otro potencial problema para los pacientes ostomizados y hay alimentos que pueden producir un mal olor.
Por ejemplo, existen los huevos, el repollo, queso, pepino, ajo, pescado y los lácteos. Se les recomienda que usen una bolsa resistente a los olores, que pueden colocar líquidos o tabletas desodorantes especiales en la bolsa, como por ejemplo Hollister M9 Odor Eliminator Drops. Y de la forma que se aplicaría sería de 10 a 12 gotas en la bolsa para ayudar a eliminar el olor cuando se deba de cambiar la bolsa. Los medicamentos orales que pueden ayudar a neutralizar el olor incluyen el Bismuth Subgalate, que sería 1 o 2 cápsulas o tabletas masticables hasta 4 veces al día, y las tabletas de clorofil, que sería dosificada entre 100 a 300 miligramos por día en dosis divididas de 2 a 3 veces al día. Vamos a seguir hablando del cuidado de la ostomía y cuando se refiere a la obstrucción. Es normal que la ostomía no tenga salida durante un corto periodo de tiempo. Si la estoma no está activo durante 4 o 6 horas y el paciente también tiene cólicos, dolor o náuseas, puede ser una obstrucción intestinal. Es importante ponerse en contacto con el médico o la enfermero de ostomía de inmediato. Si no pueden contactarse con el personal médico y tiene dolor y cólicos sin drenaje del estómago por más de 2 horas, es razonable que vaya a la sala de emergencia a acudir a cuidados médicos urgentes. Se les recomienda no tomar un laxante en estos casos y evitar también, por lo general, evitar los alimentos ricos en fibra, que incluyen el repollo, las verduras, apio, piña, nueces, coco y maíz. Siguiendo hablando del cuidado de la ostomía, vamos ahora a hablar sobre la diarrea. El volumen ideal de la ileostomía es el menos de 1 litro por día. Es importante controlar la ingesta de alimentos ofensivos y alimentos comunes que pueden causar diarrea incluyen las frutas no bien lavadas, las verduras, la leche, jugo de fruta, jugo de ciruela y agua sin filtrar. Los antibióticos frecuentemente también causan diarrea, como ya vimos, y la diarrea puede también ser un síntoma de una obstrucción parcial. Secreción maloliente, cólicos, salida de líquido y ruidos por el estómago son síntomas de una obstrucción parcial. Y es importante ponerse de acuerdo y en contacto con el médico si algo de así le sucede. Ahora vamos a leer acerca de las recomendaciones para combatir la diarrea si es experimentada por los pacientes ostomizados. Se les recomienda los suplementos de fibra como el NutriSource, que contiene Gorgon, el Benefiber y el Pectin. Y también se le puede adicionar agentes de antimotilidad como por ejemplo el loperamide, que es el Imodium, el difenoxilato con atropina, que es el Lomotil, la codeína y la tintura de opio. Algo curioso y que puede ayudar a los pacientes que tienen ileostomías es consumir malvaviscos, que son marshmallows en inglés. El consumo diario de estos pacientes con un volumen alto de drenaje por las ileostomías causa un fluido más espeso y por resultado disminuye la cantidad. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las vitaminas y los suplementos para los pacientes ostomizados. Los pacientes con ostomías pueden estar en riesgo de posibles deficiencias vitamínicas. En particular, las vitaminas liposolubles como la A, D, E y K, y las vitaminas solubles en agua B1, B12, B9, que es el ácido fólico, y la vitamina C. También hay minerales y oligoelementos que los pacientes con ostomías pueden estar en riesgo de tener deficiencia, y esto incluye el calcio, el hierro, magnesio y el zinc. Es importante comunicarse con el doctor o su médico y si está en riesgo o existe la posibilidad que tenga deficiencias vitamínicas, se les recomendaría hacerle un examen de sangre para medir el nivel específico en sangre de vitaminas completa, un panel completo de vitaminas se le hace a este tipo de pacientes. Aquí vemos las dosis específicas sobre los suplementos de fibra. El Benefiber
que contiene wheat dextrin. Es un polvito y se usa con 2 cucharaditas añadidas a 4 o 8 onzas de líquidos o alimentos blandos 3 veces al día. El NutriSource se utiliza, es un paquetito y se usa 3 gramos, que es un paquetito, agregados a 4 o 8 onzas de líquido 4 veces al día, y algunos pacientes pueden necesitar hasta 6 veces al día. El Apple Pectin es normalmente en cápsulas y se tomaría 2 cápsulas de 1 a 2 veces al día con 8 onzas de líquido. Otro suplemento que pacientes ostomizados pueden utilizar incluye la glutamina. Esta puede disminuir los síntomas de diarreas en pacientes con ostomías en intestino corto, ya que ayuda a la reabsorción de sodio y agua. Esto es teórico y no está probado aún en ensayos clínicos. La glutamina también ayuda con la adaptación y regeneración de la pared intestinal y favorece la producción de células del intestino. Suplementos comunes que contienen glutamina incluye el Glutasol, el Glutament y el Glutimune. Y la dosis sería 10 gramos 3 veces al día. Aquí ven mis referencias que utilicé para hacer y crear esta presentación. Y ahora puedo aceptar preguntas. Gracias. Muchas gracias, Yaiseli, por esa presentación tan bonita, tan instructiva, tan educadora. Aquí se me han ido presentando varias preguntas. Una de ellas es, ¿qué medicamentos me producen estreñimiento y cuáles me producen diarreas? Ok, sí, muy buena pregunta. Los medicamentos clásicos que se conocen que producen estreñimiento serían los narcóticos opioides, las medicinas que utilizamos para controlar el dolor severo de los pacientes. Son muy reconocidas por causar estreñimiento. Y medicamentos que pueden causar diarrea, los antibióticos para mí tienen el número 1. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué laxantes puedo tomar durante el tiempo de mi ostomía? Se le puede recomendar a los pacientes, y no es un laxante en sí, es un ablandador de heces fecales, que sería el Colase, que es el ingrediente activo es docusate. Y también los laxantes como el Metamucil son muy buenos para este tipo de pacientes. Ok, sí, siguen llegando preguntitas. Déjame ver, dice, la vitamina B12. Me han dicho no se absorbe durante mi ileostomía. ¿Está bien si se me administra IV, vía Sí, intravenosa? ¿Cuánto sería la dosis y por cuánto tiempo? muy buena pregunta. Hay pacientes que adquieren una deficiencia de vitamina B12 a través del tiempo, ya que la absorción de esta es disminuida en pacientes ostomizados. La dosis puede ser intravenosa, también se le puede administrar intramuscular o subcutánea. La dosis normalmente sería 1000 microgramos, que equivale a 1 miligramo, y dependiendo de qué tan severa sea la deficiencia de vitamina B12, es la frecuencia que vamos a utilizar. Sería de 2 a 3 veces a la semana o una vez a la semana, y lo hacemos normalmente de 4 a 8 semanas y después chequeamos el nivel de nuevo de vitamina B12 en la sangre para ver cómo ha subido. Ok. Después de mi ileostomía, ¿puedo seguir tomando la furosemida? Sí, con un asterisco. Es muy importante siempre comunicarse con el doctor o el farmacéutico, pero especialmente con el cirujano en este caso, que le está siguiendo el caso de su ostomía. Y todo depende. El furosemide se puede utilizar para controlar la presión alta, pero también tiene un uso muy específico para los pacientes que también tienen insuficiencia cardíaca. Y el uso de este es muy necesario en esos casos. Se tiene que ver cómo el paciente tolera el consumo del furosemide y cuánta cantidad es el drenaje.
Si es algo incontrolable, la dosis se puede quizás bajar o hasta omitir del todo, pero todo depende del caso. Ok. Aquí tenemos otra más. Dice, ¿qué color en la orina debe preocuparme? Ya. En la orina específicamente, los colores sería el color rojo o rosado, porque demostraría un sangrado. Ok. Todos los que deseen preguntar, pueden poner su pregunta aquí en el chat para tener la oportunidad en estos momentos de que Yaiseli lo pueda responder. Déjame ver. También pueden poner su información en el chat si quieren ser contactados vía email o por teléfono para las próximas reuniones. Las de español van a ser los terceros martes de cada mes. Ya tenemos para el martes de diciembre, tenemos ya el próximo meeting que va a ser la próxima reunión, que va a ser el 21 de diciembre de 6 a 7 de la noche. Contamos con los oradores Elvis Manzanillo y la doctora Lauren Palmero. Además, también tenemos la presentación del grupo de ostomía en inglés que se está realizando los primeros martes de cada mes, que sería para el mes de diciembre, el día 7, de 6 de la tarde a 7 de la noche. En esta ocasión vamos a compartir con Molly Atwater. El tema de su presentación va a ser Holidays with Ostomies, que las ostomías durante los días de festividad. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran poner? Recuerden que también tenemos otra vía donde se pueden conectar con nosotros o informarse de las reuniones que vamos a tener, que es a través de nuestro sitio web de la Universidad de Miami. Pueden dar clic en el grupo de apoyo y va a tener acceso a todas las próximas reuniones de los grupos de nosotros en inglés y español que se van a estar ofreciendo. Bueno, No tengo otra pregunta. Y Aiseli, si quisieras agregar alguna otra cosita para el grupo de apoyo, además de darte muchas gracias por todo no, este tema educativo. todo un placer. Es mi segunda vez. La primera vez lo hice en inglés y Ana fue la que me invitó y estoy muy contenta de que me hayas extendido también la misma invitación para presentar a los pacientes ahora en español. Honestamente es mi primera presentación en español. Español es mi primer idioma, pero siempre se te hace un poquito difícil presentando algo médico. Fue algo un challenge para mí, pero me gustó mucho y muchas gracias por invitarme de nuevo. Muchas gracias a ti por tu aceptación, por apoyarnos con el grupo de apoyo para todos los pacientes, para toda la comunidad. Bienvenida siempre con nosotros. Gracias, Lidice. Bueno, creo que esto será todo por la noche de hoy. Si hay alguien que quiera presentarse o mandarnos algún mensaje, ya saben cómo localizarnos por la página web. Pueden mandarnos un mensajito con su información. Estamos aquí siempre para ayudarlos. Que tengan buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos.